Domingo a 28 de abril 2024, quinto domingo de Pascuas. Queridos, queridas, hermanos, hermanas de la parroquia San Esteban de Toronto, sean una vez más recibidas en el taller de iconos de Carpentras, France. Hoy deseamos llevar en nuestros corazones y oraciones Miriam Pinto, cuya madre se marchó hasta el cielo a la edad de 93 años. Gracias, Señor, por duración de su vida, por consolar Miriam y su familia. Todos y todas proclamamos: Jesús, en ti confío. El Evangelio de hoy se lee en Juan, capítulo 15, versos 1 a 8. Lo conocen muy bien. Jesús nos dice: yo soy la vid, o sea, la viña. La imagen de la viña se encuentra 114 veces en el Antiguo Testamento y la del vino 173 veces. En la Santa Biblia, la vid o la viña significa Israel y después Jesús. Nuevo Testamento, el vino aparece 41 veces y la viña 32. El profeta Oseas habló de Israel como una viña fértil. Al contrario, Isaías invierte la perspectiva. Israel es una vid estéril. Las famosas parábolas de Jesús tratando de la viña. Volver a los evangelios de Mateo, capítulo 20, verso 1 a 6, la de los trabajadores pagados por solo una hora en la viña. En Marcos 12, 1 a 12, la de los obreros malvados matando el heredero del dueño, profecía de la crucifixión de Cristo. En Juan, hoy, la viña es Cristo, los discípulos, los sarmientos. El objetivo, darle a Dios los frutos que Él espera. En abril vuelve el calor prometido por la primavera. Aquí, alrededor de Carpentras, los famosos viñedos como Châteauneuf-du-Pape, o sea, Gigondas. Las viñas abren sus tiernos cogollos verdes, pero algunas ramas permanecen marrones y secas. Jesús ve esto como una advertencia para ciertas creyentes que descuidan su vida espiritual, de tal manera que el ramo estéril será cortado. Los discípulos infieles echados de la comunidad de Cristo, olvidadas el día del regreso de Cristo en su gloria. ¿Cómo permanecer verdes en la fe? Con la ayuda de la oración diaria, recibimos del Señor una energía que nos transforme en profundidad. Miremos la riqueza de lo que Dios nos ofrece. Purificación de nuestras culpas a través de su perdón. La alegría, el verso 11, de dar frutos a través de nuestros compromisos a nuestro alrededor para actuar concretamente frente a la tristeza, la miseria y la injusticia.
que esta imagen de primavera nos anime a pasar tiempo en oración, dándonos cuenta que eso lo cambia todo. Nos acercamos del día de la ascensión. Se acaban los 40 días de vida terrenal de Jesús después que Él salió de la tumba el glorioso domingo de Pascuas. Durante estos 40 días, Jesús nos dio la prueba de la resurrección de su cuerpo. Tomás lo toca hasta el fondo de sus heridas. Jesús come pescado asado en Galilea. Sobre todo, Él dejó a sus compañeros palabras para ir en el mundo y la promesa de una ayuda increíble, el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, es tiempo para dar frutas en su parroquia, en la ciudad y en la creación, regalo milagroso de Dios. Recibe mi bendición y toda la amistad de la petite communauté. Amén.